Parashat Hayé Sará, la Torá va a hablar sobre la muerte de Sará y Menú. Abraham Avinu se ocupa del entierro de su esposa, que uno dice, pero pobre Abraham, porque Abraham Avinu viene de la Kedat Isaac, la prueba más difícil que tenía, y que había llevarlo al hijo para sacrificarlo. Y al fin y al cabo, ¿cómo termina por decir, bueno, con final feliz, porque cuando estaba ahí, está el chico ahí, tiene el cuchillo afilado, todo, dice, ahora no lo mates. ¿Sí? Que ahí aprenden los jajamín, si se van a fijar, Borei Olam fue personalmente a decirle a Abraham Avinu que tenía que matar a su hijo. Cuando le avisó que no lo mate, no lo avisó directamente, lo avisó por intermedio de un ángel. ¿Sí? Malach min hashamayim, al tishlach yadech alanar, no extiendas la mano sobre tu hijo. Entonces, ¿por qué cuando se trataba de matarlo tuvo que ir personalmente y para salvarlo fue por intermedio de alguien? Entonces la respuesta que dan sobre esto dice, porque para matar a alguien tiene que venir directamente a Hashem para decirte que lo hagas. Ahora, cuando se trata de salvar, cualquiera que te digas de salvar, hacele caso. ¿Sí? Cuando uno tiene que levantar la mano, para levantar la mano hay que pensarlo muchas veces. Y todo lo que veníamos hablando recién, que la gente levanta la mano así porque sí. ¿Sí? Y es jorobado, porque lo que estamos diciendo, la gente ha naturalizado lo que es la violencia. ¿Sí? Esto se aplica en todo, y esto es lo que yo quería hablar justo el día de hoy. Es el acostumbramiento a las cosas. Ahora, presten atención a esto y vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu vuelve y cuando vuelve se entera que la esposa había fallecido y se tiene que ocupar. Ahora dice, bueno, al final se salvó el hijo, se le murió la esposa. ¿Y cómo se murió la esposa? Entonces ahí trae que el Malach Mavet vino el Satán, le vino a decir a Sará y Menú que el marido casi mata al hijo. Dijo, ¿sabes qué? Me parece, viste que no se fueron, ¿no? El otro día a la mañana viajaron. ¿Sabes a dónde fueron? Hashem le había dicho que lo asesine. Entonces esa noticia, hay muchas explicaciones, uno dice que la noticia fue de que Hashem no lo aceptó, otros dicen que lo fue a matar, pero ese impacto le generó la muerte. En primer lugar, aclarar lo que trae el Or HaChaim HaKadosh. El Or HaChaim HaKadosh dice que alarga el pasuk. ¿Sí? Vayu Hayé Sará, estos son los días de Sará, Mea Shana, Srim Shana, Besheva Shanim, vivió 100 años, 20 años, 7 años, ¿sí? Shene Hayé Sará. Estos son los días de Sará, como que es repetitivo. Entonces dice el Or HaChaim HaKadosh que ¿por qué repite el pasuk esto? Porque en realidad ella tenía destinado del cielo vivir 127 años, no iba a vivir más. Solamente, que por decir, bueno, en la naturaleza, en la tierra, o sea, ¿qué fue? ¿De qué murió? ¿Viste? Uno dice que el Malach Mavet había venido de Borei Olam y le dijo, mira, Hashem, y vos me estás poniendo a mí un puesto de trabajo y que no está bueno, porque la gente, nadie me va a querer a mí. Yo soy el ángel de la muerte. Y yo, la verdad, me pusiste es como ser árbitro. Y te van a insultar todo el día. ¿Qué va a hacer? El otro día mi hijo se peleó con uno de tránsito. Y le dijo, y tenés el peor trabajo de todo, porque todo el mundo te va a insultar. Porque está todo el día haciendo boleta. Entonces hay puestos que si nadie los quiere. Entonces el Malach Mavet es el ángel de la muerte. Entonces nadie lo va a querer. Entonces yo dijo, si es por esto no te hagas problema. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, ¿de qué murió? No, murió porque se había enfermado por el cigarrillo, se había enfermado por esto, se había enfermado por otro, no porque tuvo un accidente, porque le había... Nadie te va a adjudicar la muerte al ángel de la muerte, la van a adjudicar a cosas materiales. Lo mismo pasa con Sará y Menú. Sará y Menú van a decir, ¿de qué murió? No, murió porque se llevó una angustia, ¿sí? ¿Cómo se dice? Un disgusto de la novedad del hijo. Mira, la verdad, Sará se murió porque ya tenía que morir, porque era la edad que tenía para morirse. Pero, ¿sí? Ahora, si lo queremos explicar de forma natural, la forma natural es ¿por qué? Porque tuvo un disgusto. Ahora, ¿y por qué Abraham Avinu no murió de ese disgusto? Entonces ahí está la parte que es importante. A Abraham vino Borei Olam y le dijo, Kachna et binja, ¿sí? Le dijo, tenés que tomar a tu hijo. Dijo, yo tengo 2 hijos. Et yehideja. Dijo, no, el que es especial. Le dijo, para mí los 2 son especiales. Ayer Abta, el que vos querés. ¿Sí? Bueno, pero yo los quiero los 2. Et Ishak. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Como que Borei Olam lo fue preparando
para esa noticia. Inclusive no lo hizo inmediato, tienen que viajar ¿hasta dónde? Hasta Ara Moría. Bueno, Ara Moría eran 3 días de viaje. Todo eso la persona, a veces hay cosas que la gente va procesando información. Y eso hace que una persona de alguna manera empieza a asimilarlo un poco mejor. Entonces cuando llega, y todos vamos a estar de acuerdo, no es lo mismo una persona que Lo Alenu luchó contra el cáncer, Lo Alenu 6 años y terminó muriendo, a una persona que murió de un accidente. ¿Por qué? Y porque la diferencia, con el tiempo fueron luchando contra la enfermedad, fueron entendiendo que por ahí de eso no iba a salir, los médicos medio que lo fueron anticipando, bueno, terminó que, bueno, al final cuando uno murió, hasta uno dice, bueno, Baruch Hashem que murió porque dejó de sufrir, porque estaba sufriendo. Cuando es un accidente de repente, ¿sí? Es el choque, el golpe de repente, es mucho más difícil de poder soportarlo esto. Entonces, esto se llama, que es un regalo de Hashem, en hebreo se llama Midat Aistagelut, la midá del acostumbramiento. Ahora, eso es una midá buena, es una buena cualidad. ¿Por qué? Porque con el acostumbramiento la persona puede superar muchas cosas. Ahora, muchas veces ese acostumbramiento se utiliza para mal, ¿sí? Y de esto es lo que queremos desarrollar. Shiur Refuah Shelema Felisa Bat Nélida Alegra. Que estén muy bien. Entonces, sobre esto, la parte que me gustaba hoy desarrollar. ¿Por qué? Porque nosotros, viviendo en la sociedad que nos toca vivir, muchas veces empezamos a acostumbrarnos a ciertas cosas, ¿sí? Lo podemos hablar en todos los ámbitos, pero a veces un poco con lo que, en opinión, ¿sí? A veces en formas de pensar, a veces en culturas. Una de las cosas más comunes, y por ahí vamos a lo fácil, lo que tiene que ver con la comida, ¿sí? Hoy en día nos acostumbramos, por ejemplo, a diferentes tipos de comida que antes no había, ¿sí? ¿Pero por qué? Por cuanto de que la globalización hace que empezaron a llegar muchas comidas de otros lugares y ahora ya nosotros ya pasaron a ser como que lo más importante para nosotros, gente, el sushi. ¿Cuántos años tiene el sushi acá en Argentina? El boom del sushi, ¿sí? 20 años. Sí, pero antes no existía. Yo en mi casa cuando me ponían de arroz con algo era porque mi mamá quería, como dice, no, lo que quería hacer era a veces quería recuperar el arroz que sobraba de Shabbat, porque en mi casa, por ejemplo, el lunes a la noche había una comida que mi mamá la maquillaba bien, ¿sí? Maquillaba bien, hacía unas milanesas de carne picada, que era carne picada hecha milanesa, ¿sí? Y era arroz que tenía mayonesa, pepinito, ¿qué era? El arroz de Shabbat era. ¿Sí? Que venía maquillado había que meterlo de alguna manera, no se va a tirar, no se tira la comida, así por lo menos nosotros de chiquitos nos enseñaron la comida no se tira, ¿sí? Por eso es una de las teorías porque el hombre engorda cuando se casa. ¿Por qué? Porque le da haram tirar. Cuando es chico no le importa tirar, cuando es grande, uno de casado, le da lástima tirar la comida. Y uno dice, pero ahora haram, tirar la comida, eso. Y al final termina tirando el tacho grande. Pero le macé, las comidas van entrando y la gente se va acostumbrando a ciertas formas de comer, a ciertas costumbres, etc. También están las cosas malas. Hoy en día nos acostumbramos a ver ciertas cosas, ¿sí? Cosas que antes en la calle lo veíamos y parecían como que eran totalmente locos, y hoy en día es algo moneda corriente. De repente ver bichos raros, como vamos a llamarlo así de esta manera, ¿sí? Que antes, muchas veces a mí me da vergüenza, con sombrero, con sisit. Y vergüenza de que si hay cada pájaro en la calle dando vuelta por la calle y no tiene vergüenza, pero yo tengo vergüenza porque tengo un sombrero, la verdad me pierde cuidado. Pero este es el acostumbramiento, una persona como se empieza a acostumbrar a algo, ya lo vivencia de otra manera. Hay en Sefer Bereshit cuenta la historia de la muerte de Jacob Avinu. Cuando Jacob Avinu murió, van los hijos desde Egipto, viajan hasta Eretz Israel para enterrarlo a Jacob Avinu. Cuando quieren enterrar, ¿quién aparece? Aparece Saba Rasha. Dice, no, esto me corresponde a mí, este lugar me corresponde a mí. No, ¿cómo te va a corresponder a vos si en realidad mi papá te compró la Bejorá? ¿Dónde están los papeles de la Bejorá? Bueno, anda a buscar la escritura, ¿sí? Buscar en la FIB, dónde está acá, allá, empezando a buscar idas y vueltas. Lo mandan a Naftali a buscar los documentos del padre, donde había dejado la compra de la Bejorá. Y a todo eso estaba Jacob Avinu, que estaba ahí muerto y no lo podían dar en el entierro. Entre idas y vueltas, ¿quién aparece? Hushin Ben Dan. Hushin Ben Dan era el hijo de Dan y él era sordomudo,
¿Sí? Y le pregunta, ¿qué pasa? Dijo, no, pasa que lo queremos enterrar al abuelo y está el tío que no lo deja enterrar. Agarró Hushin Ben Dan, un mazazo, le metió un mazazo en la cabeza y lo mató. Ahí cayó la cabeza de Esaú, que rodó y cayó en la Megarata Maspelá, que el cuerpo de Esaú está enterrado en otro lado, la cabeza está en la Megarata Maspelá. ¿Por qué así dicen los mefarshim? Porque la cabeza de Esaú, él tenía las cosas claras, acá, ¿sí? Pero su corazón no iba detrás de él, el corazón iba para otro lado. Pero, ¿qué quiere decir esta historia? Porque Hushin Ben Dan lo asesinó a Esaú. Y el mismo día, por eso dice, el mismo día que murió, y Jacob es el mismo día que murió Esaú. Dice, ¿por qué otro no lo mató a Esaú? Dice, él vendió la mejora, ¿no? Y este lugar le corresponde a Jacob, había un documento inclusive de esto. Dice, lo que pasa es que ellos de tanto escuchar a Esaú que dice, no, porque este lugar me corresponde, esto me pertenece, los derechos, uno escucha derechos, te la repiten tantas veces que de a poquito a uno le empieza a entrar en el oído. Este Hushin Ben Dan era sordo, él no escuchó ningún rollo, ¿sí? Este tipo está parado acá, fuera de lugar, ¿sí? Directamente. Entonces, pero no voy a que hay que asesinar a la gente, no es el mensaje es otro, el mensaje es que nosotros de tanto escuchar ciertas cosas, ¿sí? Empezamos a pensar así. Y eso muchas veces tiene que ver con la sociedad en la cual vivimos. Cuando nosotros vivimos en una sociedad y cuando la persona mira los medios de comunicación, escucha la radio, lee el diario, ve la televisión, lee los medios, etc., nosotros sin querer todo el tiempo estamos consumiendo, ¿sí? Porque es todo el tiempo una opinión. Entonces, una persona cuando consume de esa opinión, consume, de repente hay cosas que la vemos totalmente malas, pero de repente la empezamos a naturalizar. Y, por ejemplo, pasa que el otro día escuchaba esto que es increíble. Hablaba de una persona que se comportó mal en algo, ¿no? Vamos a suponer que una persona tuvo una mala reacción, ¿sí? Llegó a la casa, no estaba la comida lista y hizo un escándalo en la casa. Le gritó a la mujer, tiró cosas, rompió cosas, lo que sea. Entonces, en primer lugar, la primera sensación que una persona tiene, ¿cuál es? ¿Sí? Culpa. Dije, mira cómo reaccioné. ¿Sí? Reaccioné mal, la verdad yo no tenía que reaccionar así. Pero después de eso viene el justificativo. ¿Sí? Pero sí, yo me enojé, pero también, la verdad, si sabe que yo venía todo el día cansado, tanto le costaba calentar algo para comer. ¿Sí? Y después, esta persona se convierte ahora en el culpable. O sea, no solamente que yo no soy el culpable, sino con mi argumento, el culpable es el otro. ¿Sí? Y después el cuarto paso es convertirme yo en víctima. Al fin y al cabo, ¿ves? Qué tipo sufrido, mira la mujer que me tocó, todo esto. Todo eso se genera porque por cosas que nosotros vamos viviendo y vamos naturalizando. Entonces, hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violencia es justificado. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la promiscuidad, ¿sí? Cosas que tienen que ver con arayot, cosas que tienen que ver con adulterio, es naturalizado. Porque vos vas a escuchar, y por eso es muy difícil, hoy en día nosotros tenemos un problema muy grande en la comunidad, que es, a veces nosotros necesitamos muchas veces, y eso es una cosa que yo me canso de decirla, necesitamos profesionales, psicólogos, psiquiatras y Yehudim. ¿Por qué? Porque yo, en la psicología, yo no podía recurrir a un psicólogo que no es Yehudí, porque él me va a decir, pero let it be, papá. Déjalo ser. O sea, ¿vos qué sentís? ¿Tu corazón qué te dice? Dice que me importa un pepino todo. ¿Entendieron la palabra original? ¿Sí? Y viví la vida. Y ya está. Entonces me va a decir así, ¿por qué? Y porque vos primero sos vos, lo importante es tu vida, es tu bienestar, y tu esposa que reviente, y los chicos que revienten, lo importante empieza todo por vos. No lo puedo mandar. Entonces necesitamos profesionales que desde el punto de vista, desde la Torá, con los valores de la Torá, puedan ayudar, ¿sí? Porque a veces, y es importante primero que nosotros lo sepamos, pero que también lo sepa la gente. Nosotros los rapanim no somos psicólogos. ¿Hay rapanim que ha estudiado psicología? Sí, pero no somos psicólogos. Entonces a veces no tenemos recursos. Y yo lo escuchaba el otro día a el Rab, que está el director de Retorno en Israel, que está a cargo de adicciones. La semana pasada tuvimos una clase con él y él nos decía que él cómo empezó Retorno. Entonces él contó que él cuando hace 37 años atrás fue a trabajar a México como rab de una keila.
no me acuerdo el nombre exacto de él, Eckstein, o no es Bediucaxi, parecido. Él fue a México a trabajar y una vez se le presentó a él un yehudí de la comunidad donde él estaba y le dijo que quería hablar con él. Le dijo este hombre que necesitaba hablar, le dijo, mira, necesito hablar con usted en privado y le voy a contar algo. Dijo, usted se va a caer de la silla, agárrese bien porque se va a caer de la silla. Entonces él pensó que iba a venir una donación, que iba a decir algo. Le dijo, mejor nos llevó por un lado, le dijo, mire, yo soy una persona que estoy adicto a la cocaína. Él dijo que consumía por día de 3 a 5 miligramos. Creo que es mucha cantidad. ¿Sí? No, nunca tuve en la mano tampoco. Sí, creo que si la tengo la vendo. No se puede. No, que dijo que consumía esa cantidad. Él no sabía ni lo que era, pero entendió de lo que le estaba contando que era mucho. Y dijo, pero yo, ¿cómo lo puedo ayudar a usted? Yo soy un rabino, yo le puedo enseñar a la Jot de Berajot, a la Jot de Mezuzá, a la Jot Shabbat. Entonces me pidiendo eso, no, pero dijo, yo necesito que usted por favor me ayude porque estoy en una situación donde ya me afectó a mí, por supuesto, afectó a mi familia, afectó a todos. Entonces, para el caso, quedaron que iban a seguir hablando, no sé cuánto. Pasan 2 semanas de eso y le avisan al Rab que este hombre había muerto de una sobredosis y tenía que presentarse en el entierro. Y bueno, tuvieron que ir al entierro de este hombre, etcétera. La familia, tenía esposa, tenía hijos, estaban los padres. ¿Sí? Que fue algo muy trágico. Para él fue un golpe muy grande. Y él deja una carta, este hombre, dedicada al Rab. Y en la carta dice que él ya no podía más con él mismo, pero él le pide por favor si él puede hacer algo para el resto. Y ahí sí la familia dejó una donación y ahí se empezó a hacer el concepto de retorno. Y lo primero que empezó a hacer, él contó que empezó a entrar en la comunidad averiguando si había gente adicta. No había nada, aparentemente no había nada. Entonces le dijeron que había un grupo de autoayuda en una iglesia. Que en una iglesia había un grupo de autoayuda que la gente iba, que ahí ayudaban a la gente y cosas. Dijo, bueno, voy a ver si encuentro algún yehudí en el lugar. Entonces él se presenta en esa reunión de la iglesia, había un cura, había un profesional que hablaba, etc. Y se sienta él entre la gente, que había como más de 150 personas, y en eso empieza a mirar a la gente que estaba por ahí, a ver si había uno medio conocido, hasta que de repente ve que uno tiene una cadenita con Maguen David. Entonces él, para que nadie escuche, si en voz bajita le pregunta, dice, escúchame, ¿vos sos de la colectividad? Y dijo, sí, yo soy de la colectividad. Dijo, ¿y por qué estás acá? Le dijo, porque la verdad que es el único lugar que están ayudando para este tema, ¿no? En la comunidad no hay nada. Entonces le dice en voz bajita, para que nadie escuche, dice, ¿hay más Yehudim acá? Y entonces de repente este muchacho que estaba al lado levanta la voz y dice, hay más judíos en este lugar que vinieron. Ya ni lo prendió fuego, pero había como más de 30 personas ahí, que eran Yehudim. Y ahí empieza todo el musag de retorno, de lo que tiene con las adicciones, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la calle, ¿sí?, nos ha afectado muchísimo. Se nos ha metido, y en la costumbre, las cosas que las escuchamos por primera vez nos parecen aberrantes, decir esto. Tipo, hello, ¿a quién se le ocurre? Pero cuando lo escuchaste por segunda vez, ya, y cuando lo escuchaste por 20 veces, ya decís, pero vos no sabías. No sabías que era así. ¿Sí? Entonces uno ya lo naturaliza. Entonces uno de repente sabe que de repente se va a escuchar y va a escuchar que no, que fulano se fue con Mengano, o que tal hizo tal cosa, y que de repente estás metido en el juego, y estás metido en otro tipo de adicción, y de repente ya lo vemos como moneda corriente. Entonces cuando de repente se acerca a nosotros, dice, bueno, no soy el único. ¿Sí? Como decía Discépolo, que allá del horno nos vamos a encontrar, porque al fin y al cabo vamos a ir todo al horno. Entonces, bueno, una más o menos, yo qué sé. Al fin y al cabo el único salame soy yo, uno termina diciendo, porque yo hablo con amigos, y digo, che, pero este fulano y este que tiene cara de salame, mirá la que se mandó, y el otro. Y fíjate nosotros, y decís, bueno, yo llego al cielo, a mí me reciben con los brazos abiertos, me decís, flaco, vos sos un sandik. ¿Pero por qué? Porque esto contagia, es como un virus. Entonces uno tiene que tener cuidado qué consumimos, ¿sí? Y hoy en día lo vas a ver, los medios de comunicación. Vos fíjate qué programa ves o qué canal ves, es lo que vos pensás.
El que ve C5N ve un mundo. El que ve TN ve otro mundo. El que ve la CNN ve otro mundo. Vos fíjate qué noticiero vas a ver. Y decís, pero ¿cómo? ¿Las noticias no son las mismas? No, no son las mismas las noticias. ¿Sí? No son las mismas las noticias. Yo me acuerdo cuando hubo un accidente acá, que había fallecido un chico, y tuvimos que ir a una marcha. Parece una marcha que se hacía en el lugar donde fue el accidente. ¿Cuál? ¿El directorio? El directorio. Y estábamos ahí, estaba el abogado, y había llamado a la televisión y todo, pero digo, escúchame, ¿cuánta gente va a ir a la marcha? Por decir, y eran por ahí 15, 20 personas. Dicen, vos quédate tranquilo, porque la televisión saben poner la cámara de una manera que parece que había como 200, 300 personas. Y después yo lo vi en la televisión, porque yo no fui a esa marcha, pero lo vi en la televisión, y parecía que había un montón de... No había nadie. No había nadie. Ayer escuché, que decía, esto lo dijo Mario Pergolini, que decía que hoy en día la mayoría de los youtubers, hay un 40% de youtubers que no son personas reales, son inteligencia artificial. 40% de youtubers, y uno sigue, hace comentarios, y interactúa, te contesta, todo, no son personas reales. Sí, pero a veces uno quiere darse cuenta, a veces no se da cuenta. La cantidad de videos que una persona ve, hoy en día, cuando las cosas que ves, qué es verdad, qué no es verdad, pero todo eso va manejando a las masas. Una de las revoluciones más, de las últimas, que es del siglo XXI, fue más increíble, fue la revolución que hubo en Egipto hace unos años atrás, que hubo un movimiento, un levantamiento, que hubo ¿sí? ¿Y de eso cómo se hizo? ¿Cómo se hizo esa revolución? Por redes sociales. Es una cosa nueva, que nosotros estamos aprendiendo a convivir. Pero esa cosa que empezamos a convivir, ¿por qué son? Porque viene desde mover a las masas, desde el convencimiento, desde repetir una frase. Yo me acuerdo, yo tenía a mi maestro, el maestro Rafish. Rafish siempre nos decía, él cuando daba las derashot, si uno escucha las derashot de él había unas palabras que las repetía permanentemente. Y vos te ibas de la derashá con una frase que te zumbaba en el oído todo el tiempo. No era una derashá muy amplia, ¿sí? Era una derashá más, por ahí, más sintética, pero como repitiendo un concepto. ¿Por qué? Porque la persona le entra más por la repetición que por la complejidad de las cosas. Entonces, una persona, ¿sí? Te la repite. Clarín miente, ¿sí o no? ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? 1.000.000 de veces. Tantas veces la escuchamos que hasta un momento ya te entra. Y así con todas las cosas que suceden en el mundo. Entonces uno tiene que tener ese filtro de saber decir esto no. Y voy a contar algo. En mi casa, por ejemplo, cuando yo era chico, era muy común. Yo nací en el 80, ¿sí? Finales del 80, principios de los 90, lo que veían todos los pibes en las casas eran los Simpsons. Era el boom en ese momento de los Simpsons. En mi casa no se podía ver los Simpsons. Mi mamá, nosotros teníamos televisión en casa. Los Simpsons no se podía ver. Yo creo habré visto 3, 4 capítulos de los Simpsons. Junto de Montesplash, ¿sí? Pero muy poquito. Fue el único que vi, el único que me quedó. ¿Pero por qué no dejaba? Porque no dejaba a mi mamá, porque decía que eso no era un buen mensaje. Era un hijo que contradecía al padre, que el padre era un vago, era un hombre que le gustaba estar chupando alcohol todo el tiempo, y un gordo y el hijo era un falta de respeto. No era un modelo que ella quería que se vea en su casa. Entonces no nos dejaba ver los Simpsons en casa. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo va a ser que vos un día te vas a levantar y vas a contestar mal a tu papá. ¿Por qué? Y porque si Bart lo hace a Homero, y Homero de repente es un tipo que no quiere ir a trabajar, no va, y cuando el chico quiere faltar al colegio, falta. Entonces, no, yo elijo que en mi casa qué es lo que se ve, porque lo que te entra, ¿sí? Hoy te va a parecer raro, mañana te parece raro, pero cuando ya 3, 4 veces, ya inmediatamente va a ser parte de vos y vas a naturalizarlo. Y cuando se naturalizan las cosas, ahora, ¿qué pasa cuando la persona es al revés? ¿Qué pasa cuando la persona empieza a presenciar, de repente, ir a un Beit Knesset? Y vos entras a un Knis, se supone que en el Knis uno tiene que escuchar palabras de Torah, y palabras de Musar, y palabras de valores, y de respeto, y de buenas cualidades, ¿sí? Por eso dicen Jajamim, ve mitabek leafarra glem shel talmidei Jajamim, que la persona se apegue al polvo, ¿sí? De los pies de los talmidei Jajamim. ¿Por qué? Porque cuando vos estando con ellos, es imposible que una persona entre en una perfumería. Si vos entras en una perfumería, es imposible que no salgas con un poquito de olor a perfume. Ahora, si vos vas a entrar en un basurero, es muy raro que vos te vayas con olor a podrido.
Entonces, fíjate qué es lo que querés contagiarte, porque eso es de lo que te va a quedar y lo que te va a llevar para un lado o para el otro. Baruch Adonai Leolam. Amén, be amén, hazak baruch.